bendiga, familia. La gracia y la paz del Señor estén siempre, gracias hermano, con todos ustedes. Verdad que es un gozo entonar cada domingo, irnos con ustedes. Ya cada vez lo hacemos mejor, ahí vamos poco a poco. A unos nos quedan más difíciles, otros son más fáciles, pero bueno, la gloria sea para el Señor. Quiero pedirle a mis hermanos que me acompañen en oración para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, Padre eterno, Dios de gracia, Dios todopoderoso, aquí estamos, Señor. Hemos venido con la intención de nuestros corazones, Señor, de adorarte, de darte gloria, de honrarte, oh Padre. Esta tu iglesia, pecadores, Señor, que tú sacaste de oscuridad y traíste a tu luz. Aquí estamos, Señor, con la mayor intención de nuestros corazones, Señor, de conocerte. También, Señor, de ser instruidos en tu palabra, en especial, según la escuela de hoy, aprender a adorarte como tú lo has establecido en tu palabra, Señor. Te ruego, Santo Espíritu de Dios, que nos ilumines esta verdad, que también, Señor, la selles en nuestro corazón, en nuestra mente, para que cada domingo, cada miércoles que vengamos a reunirnos como iglesia, seamos mejores adoradores, Señor. Esos adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando por toda la tierra. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a retomar después de 2 domingos sin estar estudiando esta clase. Hoy vamos a retomar una vez más el principio regulador de la adoración, con la finalidad, como les he comentado muchas veces, de instruirnos en la palabra del Señor, de tener conciencia, de saber cuál es la razón por la cual adoramos, cómo adoramos, que a muchos al principio cuando llegamos a la Reforma se nos pareció un poquito raro. Esta gente es como católica, ¿por qué entonan himnos de esa forma? Pero bueno, estamos aquí exponiendo la razón por qué lo hacemos, y la razón es porque creemos que hay un principio regulador de la adoración. Creemos que el Señor nos da unas pautas, unas estipulaciones, unos mandamientos sobre los cuales nosotros debemos acercarnos a Él. Así que, en cuanto a esta clase, ya hemos, ¿sí están saliendo ahí? Parpadea mucho, ¿no? Ok, gloria al Señor. En cuanto a esta clase, ¿cómo pues deberíamos adorar? Ya hemos abarcado 2 de estas 4 preguntas que aparecen allí. La primera de ellas fue ¿qué es el principio regulador? Dimos una definición. También por qué hay un principio regulador, la razón por la cual tenemos un principio regulador. En el día de hoy vamos a abarcar las 2 que están ahí en amarillo. Vamos a ver cuál es la evidencia del principio regulador, vamos a ver unas bases bíblicas, unos versos bíblicos, ya algunos de ellos los hemos tomado. Y también vamos a ver cuáles son los límites del principio regulador. ¿Qué es lo que cabe en ese marco del principio regulador? Pero creo que es necesario que recordemos qué es el principio regulador. Y quiero que 2 hermanos por lo menos me levanten la mano y puedan decirme qué es el principio regulador, como para hacer la clase un poco más amena. Imagínense que ustedes van por la calle y alguien le pregunta, hermano, ¿y usted está reformado? Sí, ¿qué es eso del principio regulador? ¿Qué diría usted? Un valiente para no hacerlo dedocráticamente, para que no se vean que hay rosca ni nada por el estilo. ¿Cierto que sí, Rafa? Adelante, ya te iba a elegir de todas formas. Uh-huh.
Ok, ¿no puedes terminar la clase, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O solo Rafa? ¿Todos están de acuerdo con Rafa? Sí, 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 sí. Estás visto haciendo, sí, sí. Dígale, hermanita. Porque somos reformados. Esa es una doctrina de la reforma. Es así, eso está enfocado en la reforma. Y creo también que una de las mejores definiciones la encontramos en nuestra confesión de fe, en el capítulo 2, párrafo 1. Leo para ustedes, dice así: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido ¿por quién? Por Él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Ahí lo tenemos en nuestra confesión de fe. Claramente este principio nos está diciendo que cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor, no es lo mismo, no se debe comportar igual como se comporta en el mundo. Cuando la iglesia se reúne corporativamente un domingo, día del Señor, como por ejemplo, para adorar al Señor, hay unas estipulaciones, unos mandamientos, unos requerimientos que el Señor demanda en su palabra para que así lo hagamos. Eso es el principio regulador. Y después pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Por qué hay un principio regulador? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Por qué hay un principio regulador? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros adoramos de esta forma? ¿Cuál es la razón por la cual la conducta de la iglesia cuando se reúne es diferente a nuestra conducta cuando estamos en el mundo? ¿Cuál es la razón? Dios está presente y Dios no está presente cuando estamos allá afuera también. Dios está presente de una manera especial cuando la iglesia se reúne. Cuando la iglesia se reúne tiene unos poderes, pues valga la redundancia, tiene unos poderes que no tiene un cristiano allá afuera solo independiente. ¿Me hago entender allí? Como por ejemplo, cuando la iglesia se reúne completamente un domingo, la iglesia puede departir de la Santa Cena, ¿cierto que sí? ¿Un cristiano solo allá afuera puede departir de la Santa Cena? No puede. O sea, la iglesia tiene unos poderes cuando se reúne, tiene una identidad única, porque es templo, casa de Dios, y además tiene una posesión, una presencia especial del Señor cuando la iglesia se reúne. Cuando nosotros departimos de la Santa Cena, nosotros creemos que la presencia de Cristo desciende de una manera espiritual especial cuando compartimos la Santa Cena. Así pues, la iglesia entonces es tierra santa y debemos de quitarnos nuestros calzados, como lo hizo Moisés. Hágase entender que el calzado está apuntando hacia esas opiniones humanas que nosotros a veces queremos imponer a la iglesia o traer a la iglesia en cuanto a la adoración. Y esta enseñanza la encontramos, como estuvimos viendo en otras clases, en 1 Timoteo 3:15, en Mateo 18:20 y también en primera carta a los Corintios 5:4, que es una interpretación que Pablo hace de Mateo 18:20. Ahora bien, pero en el día de hoy veremos estas dos preguntas restantes, evidencia bíblica del principio regulador, y también veremos cuáles son los límites del principio regulador. Así que sin más preámbulos, entramos de lleno. Primeramente, ¿cuál es la evidencia del principio regulador?
vamos a ver bases bíblicas. Hay una cantidad en las Escrituras, a lo largo y ancho de las Escrituras, hay una cantidad de versículos que sustentan esta doctrina, pero nosotros solamente vamos a centrarnos en unos 4 o 5 que ya conocemos, porque no nos va a dar tiempo para exponerlo absolutamente todo. Y el primero de ellos es uno que todos conocemos en Génesis capítulo 4, y es el caso de Caín y Abel. ¿Sí recuerdan el caso de Caín y Abel? Quiero que me acompañen allí y vamos a quedarnos aquí por un momento. Génesis capítulo 4. Dice, y aconteció que al transcurrir, capítulo 4 de los versos 3 al 5, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Sigue diciendo el texto, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante cambió. De este versículo que acabamos de leer podemos extraer implícitamente y explícitamente la doctrina del principio regulador de la adoración. De hecho, para ser un poco más preciso, podemos ver en el texto que Dios deja claro y dice que la persona de Abel sí la miró con agrado a Abel y a su ofrenda. A diferencia que a Caín, al propio Caín y a su ofrenda, no los miró con agrado. Y la pregunta del millón es ¿por qué? El texto no nos da unos detalles, pero nosotros haciendo una teología bíblica, mirando otros versículos, podemos sacar principios como versículos que dicen en las Escrituras que para agradar a Dios se necesita ¿qué? Fe. Y el libro de los Hebreos, precisamente hablando de este capítulo, nos dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Aquí tenemos la razón. ¿Cuál es la razón? Una cuestión de fe. Y podemos deducir entonces que para acercarse a Dios no podemos acercarnos como nos da la gana. Hay unos requerimientos y en este caso el requerimiento es fe. Y fe que salva. Fe que salva. Miren cómo continúa diciendo Hebreos 11:4. Dice, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Así que podemos deducir que adorar no es simplemente venir a cumplir un rito y ya, o venir a cumplir una obligación el domingo. Se requiere de un corazón redimido. Se requiere de un corazón redimido por el Señor. Ahí lo vemos claro. Al Señor no le agradó la ofrenda, no le agradó ni Caín ni su ofrenda. ¿Por qué? Porque no tenía la fe. No tenía la fe. O sea, Caín no estaba cumpliendo, que podemos también deducir, no estaba cumpliendo los requisitos que el Señor había establecido. Puede que no lo esté cumpliendo, puede que tenga un corazón ritualista, además que su ofrenda no era lo que se requería. Y bueno, el texto no tenemos suficiente evidencia, pero sí podemos entender de que era necesario un sacrificio. Era necesario un sacrificio. Y Abel sí lo entendió. ¿Por qué lo entendió Abel? Porque tenía la fe que salva. Así que podemos concluir que quien regula la forma en que nos debemos de acercar a Dios, ¿quién es? El mismo Dios. El mismo Dios. Y es interesante que cuando leemos el texto ahí en el verso 3, miren cómo Moisés lo deja, el contraste que Moisés deja claro aquí. Miren cuando habla de Caín y sus ofrendas, en el verso 3 dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Pero miren cómo es la ofrenda de Abel. Dice, y también Abel por su parte, de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. ¿Sí ven la diferencia allí?
Hay una diferencia que el texto nos está marcando. Si Abel lo hizo de esa forma era porque había un requerimiento, había un requisito y podemos deducirlo de esa manera. Y Moisés nos los está dejando aquí claro. O sea, Caín se imaginó, podemos deducir, porque el texto no nos da detalles, pero sí podemos deducir de que Caín se imaginó de que llevando un fruto de la tierra era suficiente. Era suficiente. Pero vemos que el texto dice que el Señor no lo vio con agrado. Entonces, hasta aquí podemos concluir de que quien pone las reglas para acercarnos al Señor es Dios mismo. ¿Eso le sabe a principio regulador o no le sabe a principio regulador? Le sabe a principio regulador. Otra evidencia, Éxodo 20, que este también ya lo trabajamos en clases anteriores. Éxodo 20, en los versos 4 al 5. Este es un texto que utilizaban mucho los puritanos para defender el principio y su posición en cuanto al principio regulador de la adoración. Ellos lo citaban mucho dando a entender de que no podemos adorar al Señor con nuestras imaginaciones, ni a través de que es que vamos a hacer esto porque esto es lo que nos gusta. No podemos hacerlo así. Dice Éxodo 20 del 4 al 5, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí está, clarísimo. Y ya nosotros dejamos claro de que aquí es donde está la base, una de las bases bíblicas más fuertes en cuanto al principio regulador de la adoración. Bueno, eso vamos a verlo. Yo le estaré pasando las diapositivas porque creo que no está funcionando el tema del televisor. Otra evidencia, Deuteronomio 12 del 29 al 32, vayamos todos allá, Deuteronomio 12 del 29 al 32. Dice la palabra del Señor: cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas, después que haya sido destruida delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego en horno a sus dioses. 32. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni nada le quitarás. Y este pasaje aborda claramente la cuestión precisa que estamos hablando en cuanto a la adoración. Ahí en el verso 30 vemos que hay una advertencia severa. Cuidado en caer en la trampa de estar imitando como el mundo o otras naciones, imitando la adoración de ellos. Y así querer utilizar esa adoración y traerla a mí. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora también hay una regla que se nos presenta aquí en el verso 32 y dice que debemos de cuidar de hacer todo lo que te mando, dice la palabra. Nada le añades ni le quites. Así que no tenemos el derecho de añadir ni de quitar lo que el Señor ha mandado y ha estipulado en su palabra en cuanto a la adoración. No podemos. Y este pasaje también explícitamente nos presenta esa gran tentación que existe en nosotros de querer adorar al Señor como el mundo lo hace o como el mundo adora a sus dioses. Ese afán de querer traer cosas del mundo y meterlas a la iglesia. Aquí está totalmente prohibido eso para el pueblo de Dios. Cuidado. Si queremos adorar al Señor, estamos haciendo una iglesia, queremos adorar al Señor, ¿a quién le tenemos que preguntar si queremos adorar al Señor? A Dios mismo, a su palabra. No es, ven a ver cómo lo hace la iglesia de al lado. Ah, mira que en la iglesia de frente usan unas luces y la apagan al momento de adoración y usan humo para el culto de los jóvenes, también hagamos lo mismo.
No, no, no estamos llamados a eso, familia. No estamos llamados a eso. Si queremos adorar al Señor, debemos de preguntarle a las Escrituras. Lo más lógico es que le preguntemos al Señor, miremos en su palabra. De ahí que este principio, su base es la sola Escritura. Es la sola Escritura. Solo la palabra es la que nos guía, porque ahí el Señor lo dejó establecido y nos da las pautas necesarias de cómo debemos de adorarle. No copiando a la iglesia de al lado, no, que es que allá hacen esto, que es que allá tienen un grupo de alabanza, para que le diga a Jaré que cante, porque Jaré canta muy bien, entonces para ponerlo aquí ahora. No, no es así. Nosotros nos guiamos por la Escritura. Eso es lo que está diciendo este texto aquí. Ahora bien, un tercer pasaje que es muy conocido por nosotros. Levítico 10, del 1 al 3. El caso de Nadab y Abiú. Todos conocen ese pasaje, ¿cierto que sí? Bueno, dice la Escritura. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor, ¿qué cosa? Fuego extraño. Dice, sigue diciendo, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, que era el papá de estos dos jóvenes que están aquí, esto es lo que el Señor habló, diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Qué hizo Aarón? Guardó silencio. Esto es una historia espeluznante. Imagínate, tú siendo sacerdote, tus hijos siendo sacerdotes y el Señor te dice, yo los maté. Esto es espeluznante. ¿Qué iba a decir Aarón? Tiene que quedarse callado, no me puede estirar más nada. ¿Qué iba a decir? Tiene que quedarse callado. Tiene que quedarse callado. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que trajo sobre estos personajes ese justo juicio así tan severo, tan impactante? Dios es misericordioso, ¿cierto que sí? Pero Dios está mandando un mensaje, y es que no adoremos al Señor con invenciones humanas. Y muchas personas dicen, pastor, pero ese juego extraño, ¿qué cosa es esto y lo otro? El versículo lo deja claro ahí. ¿Qué juego extraño? Juego que Él no les había ordenado. Ya, así de fácil, sin complicaciones. El Señor les dijo, usen el juego amarillo. Pero como ellos tenían un juego azul, se les dio la idea de poner un juego azul y pensaron en sus mentes, pero es que el Señor no nos prohibió el juego azul. Él solamente nos dijo que usáramos el amarillo, pero no nos dijo que no usáramos el azul. Entonces usemos el azul. ¿Y qué pasó? ¡Plum! ¿A qué le sabe a eso? Principio normativo de la oración. Es eso. Como el Señor no lo prohibió, hagámosle. Traigámoslo un ejemplo a esta época. Como el Señor no nos prohibió el vallenato ni la champeta, hagámosle con vallenato y con champeta, adorémosle, porque ahí no está prohibido. ¿Sí te das cuenta? Es que el texto lo deja claro. Ellos no usaron un juego que Dios no le dijo, este no. Dios no le dijo eso. Dios solamente le dijo, usen este. Pero ellos en su imaginación, como no nos prohibió este, usémoslo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. No podemos adorar al Señor con nuestras ideas, con nuestros inventos. Nos puede gustar mucho el vallenato. Y puede que no aparezca en la Biblia ni siquiera la palabra vallenato, pero no debemos de usarlo. Así de simple. Así de simple. La palabra estableció salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Te gustan los himnos? Bueno, ya ese no es problema de nosotros, pero nosotros hacemos lo que la palabra nos dice que hagamos. Y adoramos con lo que la palabra nos dice que hagamos.
Así que por ende, o te van a gustar o te van a gustar. Y al fin y al cabo termina uno gustando de los himnos, ¿cierto que sí? Cierto que sí, por la letra cristocéntrica que tienen. Pero debemos de ser cuidadosos. Y aquí hay una clara evidencia del principio regulador de la adoración, que es no adorar al Señor con nuestras imaginaciones. No es que porque el Señor no prohibió, entonces hagámosle. Así no funcionan las cosas. Nosotros adoramos al Señor con lo que el Señor estableció y punto. Y punto. Ahora, alguien podría decir, bueno, pastor, pero todo eso son versículos del Antiguo Testamento. Uno de nuevo, por lo menos, para ver si está la misma idea. Bueno, en el Nuevo Testamento, en Colosenses, encontramos la misma idea, que no podemos adorar al Señor con nuestras imaginaciones o inventos de hombre. Colosenses 2, del 20 al 23. Leo para ustedes, dice así: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún viviereis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de ¿quién? De hombres. De hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo con el cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Este texto nos deja claro que no podemos adorar al Señor con enseñanzas humanas, con doctrinas de hombre. Y Pablo está denunciando esto aquí a los colosenses. Le está diciendo, ¿cómo es posible que si ustedes murieron, están con Cristo y ahora tienen la verdad de Cristo, cómo es posible que ustedes, vinieron unos judaizantes, vinieron unos gnósticos griegos, y ahora ustedes resulta que ustedes están haciendo lo que ellos dicen y están adorando como ellos dicen, pero no lo hacen como el Señor? ¿Qué pasó allí? Y hay frustración de Pablo aquí. ¿Cómo es posible que en qué momento la iglesia dejó de adorar con la palabra del Señor o de hacer cosas en cuanto a toda la religión, a toda la iglesia, a la estructura de la iglesia? ¿En qué momento los colosenses dejaron de hacer lo que dice en la palabra para hacer lo que unos hombres le decían? Tremendo, tremendo. Y esta es la misma idea que está denunciando Pablo aquí. ¿En qué momento ahora resulta que adoramos con lo que se le ocurre al pastor el día domingo? Pastor, ¿y por qué usa el shofar? No, porque es que lo sentí del Espíritu. Y así que cuando yo suene el shofar, ustedes saltan y el Señor se va a alegrar. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Y toda la iglesia qué hace? Así es, pastor. No, el pastor el Señor se lo reveló, el pastor el Señor se lo mostró. ¿En qué momento, iglesia? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Debemos de aprender aquí que los cristianos no deben someterse a decretos de hombre. Si a mí se me ocurre un día venir aquí, no, que vamos a adorar con el shofar, lo primero que tienen que hacer ustedes es no dejarme entrar de ahí. Así de fácil. No dejarme. Pero si ustedes me dejan que llegue hasta aquí, ponga el shofar, no, verdaderamente que la responsabilidad cae sobre ustedes. No, pero en serio, es un tema que causa risa y jocosidad, mis hermanos, pero hoy domingo, a esta hora, hay mucha gente adorando al Señor con puras ideas humanas, lejos de lo que está en las Escrituras, lejos. Y de hecho, ahí en el versículo podemos ver que los mandamientos que estos hombres establecían no eran ni siquiera pecaminosos. Ni siquiera era pecaminoso, porque Pablo está diciendo, eso ayuda para la carne. Usted puede preguntarse, bueno, pero ¿y qué pecado hay en que el pastor use una kipa acá arriba? ¿Qué pecado hay ahí? Uno puede preguntarse, ¿es cierto que sí? ¿Qué pecado hay en abstenerse de comer cerdo? ¿Qué pecado hay en quedarse sin casar? ¿Qué pecado hay ahí? ¿Qué pecado hay ahí?
¿Dónde está el problema con eso? Cuando lo cogen esas cosas y las quieren meter como doctrina a la iglesia. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Cuando quieren decir, es que el Señor me reveló, es que el Señor esto, y por ende ahora la iglesia tiene que hacer esto. Ahí está un problema serio. Que la iglesia no está llamada a seguir mandamientos de hombre, nada. Incluso si sea que esas leyes no requieran que los hombres pequen. Porque la autoridad humana es inadecuada para estipular mandamientos en cuanto a la organización de la iglesia. La religión de hombres no tiene valor para las almas de los redimidos por Cristo. Esa autoridad solo le pertenece y únicamente ¿a quién? Al Señor. Solo el Señor es el único que puede establecer mandamientos divinos, incluso también incluyendo en la adoración. Hermano, tú puedes creer lo que tú quieras sobre política, sobre economía, la mejor dieta para tu familia si quieres, todo eso. Pero mi hermano, que eso se quede allá en tu casa. Allá en tu casa. Acá en la iglesia, las reglas las pone el Señor. El Señor. Solo el Señor. Solo el Señor. Solo el Señor. Nada más que el Señor, incluyendo todo lo que tiene que ver con la adoración. Y me gusta cómo lo dice la Confesión de Westminster, lo dice de una forma clara y precisa. Leo para ustedes. ¿Sí está saliendo o no? Ok. Dice, Dios es el único Señor de la conciencia. Capítulo 20, párrafo 2 de los estándares de Westminster. Por lo tanto, en asuntos de fe y de adoración, la ha dejado libre de doctrina y mandamientos humanos, que sean contrarios a su palabra o añadidos a ella, de manera que creer u obedecer de conciencia tales doctrinas o mandamientos es traicionar la verdadera libertad de conciencia y el requerimiento de una fe implícita y de una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Es claro que cuando nos reunimos las reglas las pone el Señor. El resto de la vida que tenemos allá, usted en su casa, usted manda, ¿cierto? En su casa usted manda, usted en su casa si quiere poner mueble acá, lo cambia, pero acá en la iglesia las cosas no son así. No son así. Nosotros allá en el mundo estamos sujetos a autoridades, a un presidente, a un alcalde. Si lanzan un decreto, ¿qué hacemos nosotros? Nos sometemos. En la casa el papá es quien dirige el barco, ¿cierto que sí? Pero en la iglesia, la autoridad la tiene únicamente el Señor a través de su palabra, más nadie. Así que si queremos adorar al Señor, debemos de venir a la palabra del Señor y decirle, Señor, dime, ¿cómo te adoro? Preguntarle. Y suena redundante y todo, pero créanme, esto es una pelea difícil con la conciencia, porque nosotros siempre vamos a querer buscar adorar al Señor como lo hacen otras iglesias o como lo hace el mundo. Así que podemos concluir hasta aquí que la enseñanza de la Biblia acerca del principio regulador de la iglesia es tal cual como nos lo muestra la confesión de fe, que dice la confesión de fe que el modo aceptable de adorar al verdadero Dios ha sido instituido ¿por quién? Por Él mismo, y que está limitado por su voluntad revelada. Ahora usted dirá, listo pastor, ya entendemos que sí, el Señor es el que pone las condiciones, el Señor que pone las reglas. ¿Y cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esos límites? Bueno, para eso pasamos a nuestra cuarta y última pregunta. ¿Cuáles son los límites del principio regulador de la adoración? Y aquí implica cuáles son esos elementos que nosotros consideramos principales, primordiales, que tienen que estar sí o sí a la hora de reunirnos. Y cuáles son las circunstancias que nos van a ayudar a que estos elementos se desarrollen mejor.
Como por ejemplo, esto es una circunstancia que no está colaborando mucho con la predicación de la palabra, porque se está dañando, no aparece ahí la imagen. Y entonces a veces ustedes ven que parpadea y se distraen y todo eso. Entonces eso es una circunstancia que nos está ayudando con el elemento de la predicación. Entonces, como elemento nosotros entendemos la proclamación de la palabra, dar ofrenda, oración, lectura de la palabra, el canto congregacional, el decir amén, el pronunciamiento de la bendición al pueblo, eso lo vemos en la doxología, los sacramentos, cena y bautismo, y las órdenes eclesiásticas en cuanto a la ordenación de pastores y diáconos. Y debemos de tener algo en cuenta aquí, que cuando leemos el capítulo 22 de la Confesión de Fe, que presenta ahí prácticamente los límites, nos presenta y nos dice, bueno, estos son, en el capítulo 22, en los párrafos 3, 5 y 6, nos dice, estos son los elementos. Estos son los elementos. Y esos elementos son los que se limitan o los que entran en el marco del principio regulador. Las circunstancias no entran en el principio regulador. No entran solo los elementos. ¿Cómo así, pastor? Bueno, veámoslo como lo dice la Confesión de Fe en el capítulo 1, párrafo 6. Dice la Confesión de Fe en el párrafo 1, capítulo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente puestos o necesariamente contenidas en las Santas Escrituras, la cual nada en ningún momento ha de añadirse y por nueva revelación, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y aquí viene el punto. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento de la salvación de aquellas cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Ese punto nos está diciendo que las circunstancias tienen un factor importante. ¿Cuál es ese factor? La cultura y la sociedad. Las circunstancias no están reguladas y usted se estará preguntando, pastor, pero es que no entiendo qué es elemento y qué es circunstancia. Así que definamos entonces qué es elemento para que podamos entender un poco más esto. Elementos son aquellos componentes o aspectos claves que tienen que estar en el culto público de adoración, como por ejemplo la proclamación de la palabra, la predicación, el dar ofrenda, la lectura de la palabra, el canto congregacional, el decir amén, el pronunciamiento de la bendición, los sacramentos, las órdenes eclesiales. Esos son los elementos. Esos son los elementos. Esos tienen que estar cuando la iglesia se reúna un sábado o un domingo o un miércoles. Esos son los elementos. Ahora, ¿qué son las circunstancias, pastor? Bueno, son componentes que pueden estar o no estar en la adoración. O sea, no son fundamentales, no son sumamente necesarios. ¿Me hago entender como cuáles? Instrumentos musicales, pistas, el lugar del servicio, la hora del servicio, el uso del TV, el proyector que a veces podemos usar en los eventos, el aplaudir, la vestimenta, los coros y demás. Todo eso es circunstancial. Todo eso es circunstancial. Para entenderlo un poquito mejor, ejemplo, la predicación es un elemento principal, ¿cierto que sí? Ya lo hemos dicho, la predicación es un elemento principal. Las circunstancias, ¿dónde se va a predicar? ¿Dónde? En un local,
arrendamos un local o en la casa de un hermano, puede ser, con aire o sin aire. Esos son simplemente circunstancias. Pero el elemento tiene que estar, tiene que haber predicación sí o sí. Pero puede que haya aire. Puede que sí, puede que no. Sin aire, ¿se puede predicar? Ya. Ya usted entiende la diferencia entre elemento y circunstancia. Listo. ¿Estamos claros ahí? Otra. ¿Cuál debe ser nuestra postura para escuchar la predicación? ¿Todos de pie? ¿Ustedes se imaginan 45 minutos todos de pie? ¿Todos de pie? ¿O puede ser todos sentados? ¿O todos postrados? Esas son circunstancias. ¿Qué usamos nosotros? Usamos silla porque entendemos que con la silla la gente se siente más cómoda a la hora de escuchar la predicación. Eso depende de la cultura. Si usted está en la India no le gusta usar la silla, acá nosotros sí. Pero todo eso depende de las circunstancias, sí dependen del factor cultural. Un ejemplo todavía más, el canto congregacional. El canto congregacional es un elemento, y este elemento implica un montón de circunstancias. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuáles van a ser las circunstancias para mejorar este canto congregacional? ¿Vamos a tener acompañamiento musical? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Con pista o con instrumentos en vivo? ¿Qué prefieren ustedes? Una pregunta. Pero ya eso ustedes lo toman, lo decidimos porque es algo circunstancial. Si no hay pista y no hay elementos en vivos, ¿se puede cantar el canto congregacional? Sí, sí se puede. ¿Quién va a guiar los cantos? Tiene que haber un director acá. ¿Quién lo hace? Lo hace Juan, lo hace Jorge, los directores. Todo eso es circunstancial. Todo eso son circunstancias. ¿Cómo vamos a entonar los himnos? ¿Lo hacemos con himnario, con el celular o lo hacemos con el proyector? ¿Cómo? Son circunstancias que deben apoyar al elemento. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí estamos claros? Esas circunstancias son las que dependen según la cultura. Imagínese usted allá en la India, vaya a llevar un himnario de esto. Eso es imposible meterlo allá. Es difícil. Es difícil. Entonces, por lo general, usamos en el celular. Y de hecho, ellos tienen el celular también restringido. O puede que a ellos les guste escuchar los himnos con arpa. A nosotros nos gusta más acá el pianito. Puede que sí, pero son elementos circunstanciales que van ligados al tema de la cultura. Espero que me haya hecho entender ahí. Y algo también de que nos habla la confesión es que estas circunstancias se deben manejar con una prudencia cristiana. Hay una prudencia, un sentido común santificado. Es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque las circunstancias no deben de prevalecer por encima del elemento. No pueden. ¿Cómo así, pastor? Vamos a entonar los himnos y viene Elvin y sube más la pista. ¡Bum! Hasta tal punto de que no se escuchan las voces de ustedes. Eso es incorrecto. El acompañamiento siempre tiene que ir más bajo para que se escuche el canto congregacional. Recuerden, el acompañamiento es la circunstancia. La circunstancia va a apoyar al elemento para que el elemento se vea mejor. De hecho, nosotros por lo general se nos va bien la entonación de himnos que son, que son lentos y que son rítmicos. Que la primera estrofa concuerde con la segunda estrofa, terminen casi igual. A nosotros eso se nos va bien porque somos costeños, ahí tenemos un plus. Nosotros con la música tenemos un plus. A los del interior no. ¿Usted ha visto un cachaco bailando? Parece mentira, pero de verdad que... No, en serio, son un poquito arrítmicos. Entonces, para ellos hay otro tipo de himnos que lo toman más fácil, más fáciles. Esas son circunstancias allí, son circunstancias. Entonces, nosotros lo que no debemos hacer es hacer que la circunstancia pase por encima del elemento, como a veces hacíamos cuando estábamos en las iglesias pentecostales, que hacían como un solo de batería.
y todo el mundo se calla y la batería, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta. Eso no. Siempre tiene que estar, es el canto congregacional por encima de todas las cosas. Y estas cosas siempre deben de estar limitadas, guiadas por normas generales que las Escrituras nos presentan. Así dice el texto de la confesión. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, en Efesios, en 1 Corintios 14, se nos dice en el verso 26 que primeramente las cosas que hacemos cuando nos reunimos deben de ser para edificación. Edificación. Y más abajo en el versículo 40 nos dice que todas esas cosas, esas circunstancias y todos esos elementos deben estar bajo un orden. Decentemente y con orden, dice el verso 40. Decentemente y con orden. Tiene que haber un orden. Eso es lo que ustedes ven cuando entramos aquí, hay un orden. Y a mucha gente no le gusta, no, es que estos reformados son como serios, no tienen el fuego. No, es que nosotros entendemos la oración como las Escrituras nos lo dicen y con los elementos que el Señor nos los dice. Para nosotros esto es una fiesta solemne, solemne. Así que, para concluir, debemos de entender de que el acto de abrazar el principio regulador a nosotros nos debe de dar o debe de producir provocar una consecuencia de un temor sagrado, santo, de reverencia, de que no simplemente es venir el domingo a cumplir, sino que debemos de venir con las actitudes correctas, con el corazón correcto, utilizando los elementos correctos y las circunstancias ordenadas de forma correcta. Hasta aquí, mis hermanos, hemos terminado aquí. Tengo aquí algunas aplicaciones. Voy a darles 3 ya por cuestiones de tiempo para ir concluyendo. Una de ellas es que el principio regulador es liberador. ¿Cómo así, pastor, que es liberador? Bueno, nos libra de ese yugo, de esas locuras de los pastores que quieren hacerlo con la adoración de la iglesia, lo que les da la gana. En cambio, aquí ya tenemos la libertad, la verdadera libertad de adorar al Señor como Él lo establece en su palabra, no como un hombre se lo inventó o lo soñó. Eso es liberador, es liberador. También que el principio regulador nos dice que el orden del servicio debe ser ordenado, decente, con orden, con solemnidad. No adoramos a cualquier Dios, adoramos al Dios Todopoderoso. Debemos de tener solemnidad en todo, desde cuando llegamos hasta cuando nos vamos, incluso incluyendo aún el receso. Ahí también se tiene que ver la solemnidad, allí también. Así que para que tengan eso en cuenta. Y por lo último, el principio regulador nos presenta de que la autoridad pastoral es solo ministerial. No es legislativa en naturaleza. No es que el pastor venga a poner leyes aquí en cuanto a la adoración. No, mis hermanos. ¿O es que ahora el pastor se inventó un nuevo elemento para la adoración? No. El principio regulador nos dice que la autoridad pastoral tiene que ver con el ministerio. Nosotros enseñamos lo que la palabra del Señor dice. Y en eso instruimos al pueblo. Todo en cuanto a religión, reglas y demás, ahí están las Escrituras. Ahí están las Escrituras. ¿Para qué nos vamos a inventar cosas nuevas? ¿Para qué? Si ya todo está claro allí. Así que no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta al respecto. Yo les estaré enviando el material que les he realizado aquí. Se los estaré mandando al grupo de la iglesia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o aporte al respecto? Eduardo. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, Pastor, definitivamente gracias por esa enseñanza. Realmente cuando usted exponía, pude recordar todos aquellos elementos que nosotros, tal vez en años atrás, incluimos a la adoración.
particularmente les puedo decir de que este tema ha sido de gran edificación porque realmente yo bailé champeta en un servicio. Ya te arrepentiste, mi hermano, no te preocupes. Entonces todas estas cosas me hacen meditar realmente la forma en que adoraba al Señor era una forma carnal, donde estaba basado bajo mis emociones, porque allá el objetivo era, en un servicio juvenil, traer ideas del mundo, por eso se incluyó cámara de humo, un DJ en el altar para entretener a los jóvenes y que ellos se sintieran bien. Y en pocas palabras estábamos trayendo lo que el mundo estaba practicando a la iglesia para hacer sentir bien a los jóvenes. Entonces yo creo que la misericordia del Señor nos permite hoy conocer lo que realmente Él ordenó en la forma y cómo se debe adorar. Realmente ruego al Señor para que esos videos, si me grabaron, nunca salgan, porque es tan delicado, mis hermanos, que yo pude evidenciar como hermanos en un servicio, tanto era la emoción que se quitaban el suéter. O sea, una persona en un servicio se quita el suéter porque estaba basado bajo sus emociones. Entonces veo cómo estábamos atentando con esa solemnidad que el Señor demanda en un servicio. Entonces yo creo que estos temas personalmente me hacen reflexionar y que la gracia del Señor nos ha permitido hoy ser edificados. Gracias. Dale, mi hermano, qué bueno. A partir del próximo domingo ya vamos a ver cada uno de estos elementos. Vamos a ver por qué. ¿Alguien más tiene algo para decir? La hermana Irina. Bendiciones, mis hermanos. Bueno, reiterar mi gratitud al Señor por lo que está impartiendo a través del pastor Miguel acerca del principio regulador de la adoración. Les comento algo que sucedió muchísimos años atrás, en mis inicios en el reino, fue en la iglesia, bueno, así como el hermano Eduardo, de pronto esto puede escucharse a través de las redes, en una iglesia bautista. No era reformada, pero una iglesia bautista tradicional, okay, donde eran los cánticos con himnos, había un coro, donde, bueno, en fin, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer aquí. Pero muchísimos años después, el pastor falleció y otro pastor que estaba en el seminario bautista de Cali entró a ejercer el rol de pastor, pero él trajo consigo la renovación. No trajo reforma, sino renovación. Entonces empezó a meter en la iglesia todo lo que tenía que ver con el pentecostalismo, lenguas, danzas, profecías, el desorden. El caos fue tal que la iglesia se dividió. Los hermanos que conservaban bueno, no podíamos decir el principio regulador porque no se conocía, pero lo que ellos hasta ese momento entendían, lo conservaron, pero la iglesia siguió. Y la verdad es que la debacle ha sido grande. Entonces damos gracias al Señor por todo este conocimiento que Él nos ha impartido a través de usted. Gracias, mi hermanita. ¿Alguien más o finalizamos? Jonathan. Buenos días. La pregunta es respecto al Salmo 150. ¿Cómo debe observarse ese salmo, ya que muchos lo sacan de contexto para decir que en la iglesia puede entrar cualquier clase de instrumento a la iglesia? ¿Y puedes leernos ahí el Salmo 50, por favor? 150. Dice, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina. Ahí empieza el tema ya. A son de bocina, alabarle con salterio y de arpa, alabarle con pandero y de danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Ajá, ¿Cómo debemos usar? La pregunta es que, para ver si usted nos puede ayudar, ¿cómo debemos observar o cómo se debe observar realmente ese salmo? Bueno, yo estuve explicándoles aquí que para el Nuevo Testamento la adoración tuvo un cambio. La adoración ahora es en espíritu y en
y en verdad. Y creo que Jesús, eso lo vamos a ver y vamos a tocar ese salmo cuando llegamos al tema de los elementos del canto congregacional, que ahí vamos a ver el salmo, himno y cánticos espirituales. Pero así muy por encimita y rápido por cuestiones de tiempo, la respuesta es la adoración cambió. Hubo un cambio. Y más que todo, el énfasis no está en las cosas físicas, sino más que todo en lo espiritual, en la actitud espiritual y los estándares espirituales que debemos de tener para adorar al Señor. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Cómo así, pastor? Ahí dice alabar con salmos, arpa y demás. ¿Por qué no usamos esos mismos elementos hoy en día a la hora de la oración? Fácil, la adoración cambió. Esa es una adoración del Antiguo Testamento. Ahora la adoración, Jesús se lo dejó claro a la samaritana, le dijo, la hora es y la hora viene, que ya el lugar y esos instrumentos importan porque todo eso es sombra de la realidad y ya la realidad vino. Ahora para adorarme lo necesario son dos elementos que les hables aquí. ¿Cuáles eran? Espíritu y en verdad. Pero eso lo vamos a ver ahí cuando lleguemos al tema del canto congregacional ahí a profundidad. Listo, no siendo más, vamos a orar. Señor, Padre eterno, bendito seas, Padre. Gracias, Señor, por instruirnos con tu palabra, Señor. Gracias por darnos iluminación, Espíritu de Dios, en cuanto al tema de la adoración. Y permite, Señor, que podemos adorarte, Señor, como tú lo estableces en tu palabra, en la adoración del nuevo pacto, en verdad, entendiendo de que Cristo es la verdad y con el Espíritu del Señor morando en nosotros y dándonos un entendimiento correcto, Señor, para siempre entrar, Señor, en tu presencia con acciones de gracia y ser agradecidos por todas las cosas maravillosas que tú nos has hecho a nosotros, Señor. Bendito seas, amado Dios. Amén y amén. Señor les bendiga.